Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 4, ecología. Para esto vamos a hacer una breve introducción. En 1869, el zoólogo alemán Ernst Heinrich Haeckel acuñó por primera vez el término ecología. La etimología de la palabra ecología proviene del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa tratado. Vamos a definir entonces a la ecología como la ciencia que estudia las interacciones de los organismos entre sí y con su ambiente no vivo. El interés de estudio de la ecología es el ecosistema. Este es el lugar donde suceden las interacciones que la ecología quiere estudiar. Vamos a ver entonces qué es el ecosistema. Es considerada la unidad de la ecología, es un área muy compleja constituida por factores abióticos, que son la luz, el agua, la temperatura, entre otros, a los que denominamos biotopos, y por factores bióticos, que es la parte viva, animales, plantas, hongos, protistas y bacterias, los 5 reinos, denominados o llamados también biocenosis. Entonces, debido a esto, podemos definir lo que es biotopo. El biotopo entonces son todos los componentes ambientales, el conjunto de factores físicos que están en relación con los seres vivos, que es la biocenosis. Un ejemplo de biotopo entonces es la luz, el agua, la humedad, la salinidad, la presión, el suelo, entre otros. Entonces, la biocenosis es la comunidad biológica representada por los seres que desempeñan una función en el ecosistema. Esta función es lo que nosotros conocemos como nicho ecológico. ¿Cuáles son esas funciones? La función de productores, consumidores y desintegradores. Los productores son los seres encargados de la captación de la energía y de sintetizar la materia orgánica a partir de inorgánica. Por lo tanto, son seres autótrofos, fotosintéticos, quimiosintéticos. Esto incluye a las plantas verdes. Los consumidores son seres de tipo heterótrofo que se establecen en un orden determinado. Este orden son primarios, terciarios, secundarios, y los descomponedores sencillamente son de tipo saprófito que se encargan de la descomposición de los seres vivos y con ellos restituyen al ambiente las materias químicas que han sido captados por los productores. Vamos a hablar entonces ahora de cómo son esas relaciones biológicas dentro de los seres vivos en el ecosistema. Primeramente tenemos las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las intraespecíficas son las que se dan entre organismos de una misma especie y las interespecíficas se dan entre organismos de diferentes especies. Un ejemplo de relaciones intraespecíficas son las llamadas estatales. Esto es cuando las poblaciones se especializan en sus funciones y se organizan en castas o jerarquías. Un ejemplo de esto son las abejas. Ellas se diferencian en reina, obrera y zángana. Cada uno de ellos tiene sus funciones dentro de la población. También como relaciones intraespecíficas tenemos a las asociaciones coloniales. En estas, los grupos de individuos, generalmente con el mismo origen, ocupan un espacio geográfico de donde obtienen nutrientes conjuntamente. Un ejemplo de esto son las esponjas y los celenterios. Las relaciones interespecíficas, que son las que se dan entre organismos de diferentes especies, pueden ser como el mutualismo, que es donde dos organismos interactúan entre sí y ambos se benefician y no puede vivir
sin ella. Un ejemplo de esto son las bacterias fijadoras de nitrógeno y las plantas leguminosas. El comensalismo, que es otra relación interespecífica, se da cuando en la relación entre dos individuos una se beneficia sin afectar a la otra. Un ejemplo de esta es el tiburón y la rémora. El amensalismo es cuando un organismo produce sustancias que inhiben el desarrollo del otro, y si son microorganismos, esto se denomina antibiosis. Vamos a hablar un poco ahora sobre el medio donde se desarrolla el ecosistema o estas relaciones. Dentro de estos ocurren fenómenos naturales que afectan al medio ambiente o a este ecosistema. Dentro de estos tenemos el efecto invernadero. Vamos a ver qué es el efecto invernadero. En el efecto invernadero, los rayos del sol que llegan a la superficie del planeta rebotan contra el suelo y son devueltos al espacio en forma de radiaciones infrarrojas. Algunas moléculas de la atmósfera absorben esta radiación y se calientan. La atmósfera actúa así como una cubierta que impide la salida del calor. Esto es lo que se conoce como efecto invernadero, que es un fenómeno natural, sin el cual no existiría la vida, puesto que las temperaturas serían demasiado bajas para los seres vivos. Por eso que el efecto invernadero ayuda a mantener el calor dentro de la Tierra. Pero si el efecto invernadero es un fenómeno natural, entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es el problema del efecto invernadero? Pues bueno, el problema surge cuando el hombre, con sus emisiones de dióxido de carbono y otros componentes como el metano, el vapor de agua, el óxido de nitrógeno, altera el equilibrio y hace que aumente demasiado este efecto invernadero y se incremente de manera exagerada la temperatura de la atmósfera y de la superficie terrestre. También está sucediendo dentro de este ecosistema o dentro de la Tierra la destrucción de la capa de ozono. Vamos a ver cómo se da. Sabemos entonces que la capa de ozono es un gas que se encuentra en la atmósfera y cuya principal característica es absorber los rayos ultravioletas. Esto es importante para los seres vivos, ya que estas radiaciones provocan alteraciones en las células, haciendo que se produzcan enfermedades como el cáncer y también que aparezcan mutaciones graves en el material genético de los animales y las plantas. ¿Por qué se da esto? Los clorofluorcarbonados, CFC por sus iniciales, son los principales enemigos de las moléculas de ozono. Estos, al llegar a la capa de ozono, reaccionan ante ella y la destruyen. Pero existe una solución para todo esto, que es el menos uso de los aerosoles, de los compuestos químicos compuestos por estas sustancias, clorofluorcarbonados. ¿Y de qué manera también podemos colaborar? Reciclando. ¿Qué es reciclar? Reciclar un producto es volver a utilizar el material o los materiales de los que está hecho para obtener a partir de ellos un nuevo producto. De esta manera se evita tener que utilizar un material nuevo que pueda ser escaso. Por lo tanto, reciclar también es ahorrar. Vamos a trabajar ahora un poco en el libro y vamos a completar la siguiente pregunta. Dice, la es el estudio de los seres vivos con su medio ambiente. Contestamos, la ecología. El alemán acuñó por primera vez la palabra ecología. ¿Quién fue? El zoólogo Ernest Haeckel acuñó por primera vez la palabra ecología. La número 3, el espacio geográfico limitado donde un individuo o población desarrolla sus actividades se denomina, contestamos, biocenosis. La número 4, unidad básica de la ecología, contestamos entonces, ecosistema. Vamos a relacionar ecología, biótico y abiótico
Sabemos que la luz es abiótico, contestamos con la letra C. Los hongos es un ser vivo biótico, contestamos con la letra B. Y ecología es la interacción ser vivo ambiente, contestamos con la letra A. Seguimos trabajando. En la siguiente imagen vamos a identificar los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos son los animales, las plantas y otros seres vivos. Y los factores abióticos es temperatura, viento y suelo. Vamos a hacer ahora la siguiente lectura para contestar las siguientes preguntas. Dice, al emprender un recorrido por los bosques montañosos del Perú hacia las zonas de mayor altitud por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, es posible observar la notoria disminución del tamaño de la vegetación conforme se va ascendiendo. Los bosques, originalmente imponentes y majestuosos, se van achaparrando hasta desaparecer, transformando el paisaje en extensos pajonales similares a los de la Puna, pero con una enorme cantidad de agua en el suelo y una gran humedad ambiental. Es el páramo, uno de los ecosistemas menos conocidos en el Perú. El páramo es una franja de hábitat que se distribuye en la parte más alta de los Andes entre los 8 grados latitud norte y los 8 grados latitud sur, abarcando territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, así como en las montañas más altas de Costa Rica y Panamá. Como ha sido dicho, en el Perú solo se encuentra una pequeña porción de este ecosistema en las alturas de las regiones de Piura y Cajamarca, entre los 3 y 5 kilómetros sobre el nivel del mar. Cabe resaltar que el páramo está ubicado al norte de una zona muy baja de la cordillera de los Andes, la cual se denomina Depresión de Huancabamba. Contestamos la primera pregunta que dice, ¿qué ecosistemas es el menos conocido en el Perú? El ecosistema es el páramo. Número 2, ¿qué territorio abarca el ecosistema llamado el páramo? Los territorios entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué regiones del Perú forman parte del ecosistema? Son Piura y Cajamarca. Vamos a contestar ahora las preguntas propuestas. La número 1 dice, la biosfera es conocida también como, es la opción C, ecosfera. La número 2, los elementos abióticos de un ecosistema constituyen, es la opción D, biotopo. La número 3, la unidad fundamental de la ecología, es la opción E, ecosistema. La número 4, los elementos bióticos de un ecosistema constituye, es la opción A, la parte viviente. La número 5, se denomina el espacio físico, suelo, presión, temperatura, donde hay varias especies. Contestamos biotopo. La opción E, ecosistema. La número 6, el término ecología fue planteado por primera vez por, es la opción E, Haeckel. La número 7, el ecosistema está formado por factores, es la opción B, biótico y abiótico. La número 8, conjunto de seres vivos que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un ambiente, se denomina, opción A, biocenosis. La número 9 se puede definir como la suma total de los ecosistemas, es la opción E, ecología. La número 10, el ecosistema es un sistema abierto, pues existe un flujo constante de, es la opción A, materia y energía. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.